Y seguramente pensaba Abraham cuando escuchó esto, ¿pero qué, Señor? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué cosa tan desquiciada, Señor? Mi hijo Isaac, el hijo de la promesa, es algo que parece absurdo. Él es el hijo de todas las promesas, el que hemos estado esperando tanto tiempo. O sea, imaginen en este momento, en la narrativa de Génesis, todas las promesas dependen de Isaac. Todo depende de este hijo. Toda su vida de Abraham se había construido siguiendo a este Dios, quien se le había revelado décadas antes en Ur, quien le había hecho enormes promesas a Abraham. Toda su vida se ha tratado de eso, de seguir a ese Dios. Y ahora, cuando parecía que por fin todo estuvo bien, todo cae en pedazos en un instante en la mente de Abraham. O sea, imaginen su confusión, imaginen su enojo, su temor, su tristeza. Seguramente le provocó náuseas pensar en lo que Dios le estaba pidiendo hacer. O sea, era un terrible cóctel de emociones que estaba sintiendo Abraham en ese momento. Todo esto parece al revés. Hasta podría parecer que Dios estaba contradiciendo su propia palabra. Dios, me dices una cosa y ahora como que me dices otra. Te estás contradiciendo, Dios. ¿Quién quisiera entregar a su hijo? ¿Verdad? Si te viniera a ti ese llamado, ¿quién quisiera entregar a su hijo? Nadie. Y además, ni menciona un motivo por el cual tiene que sacrificar. No es como que, bueno, si le sacrificas a Abraham, yo sé que es muy difícil lo que te voy a pedir, pero su muerte va a salvar a millones de personas, ¿verdad? De una enfermedad o algo así. O sea, como que algún motivo por el cual pedir algo tan fuerte no hay, ¿sí? Parece no haber razón alguna. ¿Cómo es posible que Dios pueda pedir esto de Abraham? Y además, un sacrificio de un ser humano. O sea, para Abraham seguramente no era algo completamente desconocido, era algo que ocurría en el mundo antiguo, el sacrificio de humanos, pero Dios nunca lo permite, ¿verdad? Dios más adelante en la Biblia lo prohíbe claramente. Y pues nosotros, ¿verdad? Sabemos que no es su intención de Dios que Abraham lo sacrifique. Nosotros lo sabemos porque dice desde entrada que Dios lo está probando, ¿no? Pero Abraham, él no lo sabe. En este momento de la historia, Abraham no tiene idea. Supone que es lo que yo tengo que hacer si quiero obedecer a Dios. Bueno, esa es la instrucción que Dios le da, ¿verdad? Tremendísimo. Bueno, dice al inicio que el Señor va a probar a Abraham. Ahora, eso levanta una pregunta. ¿Por qué una prueba? ¿Qué está haciendo Dios con eso de probar a Abraham, a su siervo? ¿No fue Abraham ya aprobado delante de Dios? ¿No fue ya justificado delante de Dios Abraham? Y sí, ya lo vimos, ¿verdad? En capítulo 15 vimos que cuando Abraham miró a las estrellas, creó en las promesas de Dios, dice que fue justificado, ¿verdad? No en base de sus obras, sino en base de su fe. Eso ya lo vimos. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está Dios probando a Abraham? Bueno, Santiago nos ayuda un poco a entender lo que Dios está haciendo. Santiago nos ayuda a interpretar el significado un poco de esta historia, de esta prueba. Si quieren ir a Santiago 2, versículo 21, en el Nuevo Testamento. Interesante cómo Santiago va a usar esta historia de Abraham. Dice Santiago 2, 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? A ver, Santiago, ¿qué estás diciendo?
ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de sus obras, la fe fue perfeccionada. Creo que esas palabras son importantes, perfeccionada, y se cumplió, ¿verdad? Se llenó, se cumplió, se llegó a su madurez, ¿verdad? Y la escritura que dice, y Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven entonces que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera no fue, bueno, vamos a dejarlo ahí, porque ya se trata de Rahab. Entonces, parece que Santiago está diciendo que faltaba algo para la justificación de Abraham, que sucedió en capítulo 15. Y parece contradecir lo que Pablo dice, ¿verdad? Y no tenemos tiempo de desarrollar y explorar a profundidad todo esto, pero lo primero que tenemos que entender es que Pablo y Santiago no se contradicen, ¿sí? Aunque a primera vista podría parecer así, no se contradicen, porque pues recordamos lo que Pablo dice explícitamente en Romanos, que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Pero ahora Santiago está diciendo que cuando Abraham obedeció a Dios sacrificando a su hijo, entonces fue justificado. Entonces, pues es interesante. Santiago usa a Abraham para un ejemplo, Pablo usa el mismo Abraham para otro ejemplo, pero realmente no se contradicen, ¿sí? Porque en resumidas cuentas, lo que Santiago está diciendo es que una fe sin obras, una fe que nunca produce obras, una fe sola, ¿verdad? Una fe nada más de palabra que nunca produce evidencia u obediencia, no puede salvar. Eso es lo que Santiago quiere decir cuando toma como ejemplo esta historia de Abraham, que Dios estuvo haciendo algo para evidenciar la fe de Abraham, ¿sí? Santiago, otra manera de decirlo es, Santiago está diciendo, si tus pies no siguen tus palabras, pues no puedo creer tus palabras, ¿sí? O sea, si tú dices que confías en Dios, si tú dices que tú amas a Dios, pero no estás dispuesto a obedecerle, pues como que no hay evidencia de que esa confesión, lo que tú dices, sea cierta, ¿sí? Entonces podemos decir que las obras, la obediencia, justifican o dan evidencia de la veracidad de nuestra fe, ¿sí? Nuestras obras, nuestra obediencia a Dios evidencian que nuestra fe, lo que profesamos, es una fe viva, es una fe real, ¿sí? Otra manera en que la Biblia habla de la misma realidad es fruto, ¿sí? La Biblia habla de que debemos llevar fruto, habla de que un árbol vivo, ¿qué hace? Pues lleva fruto, produce fruto. Uno que está en Cristo produce fruto. Jesús va a hablar en una de esas parábolas de las 4 tierras, que la semilla que cae sobre la buena tierra, ¿qué sucede? Pues es la única semilla que crece, que produce una cosecha, que produce fruto, ¿verdad? Esos son los que verdaderamente son salvos. Su profesión tiene evidencia de que es cierta, es una fe real, ¿sí? Entonces, a veces decimos que si tu fe no te cambió, pues tampoco te salvó. Eso es lo que la historia nos está diciendo. Esa es la prueba que Abraham está enfrentando en este capítulo. Eso es lo que está pasando en la vida de Abraham. Dios está probando la veracidad de su fe. Abraham no está ganando su estado delante de Dios, ¿verdad? No está ganando el favor de Dios. Está probando de que su fe en Dios es una fe real, ¿sí? Bueno, ¿por qué lo está haciendo Dios? Bueno, hemos visto
¿verdad? Que le sigue costando a Abraham confiar en Dios, creerle a Dios, obedecerle a Dios, ¿sí? Hemos visto ciertas victorias, pero hemos visto unas fallas repetidas, ¿sí? Con el tema de su esposa, por ejemplo. O sea, Abraham como que sigue de chofer de su vida, ¿verdad? Sigue agarrado del volante de su propia vida cuando el lugar que le corresponde es el de copiloto. Pero Abraham quiere controlar las cosas y asegurar el resultado y manipula las cosas y miente para asegurar que todo le favorece. Sí, un autor dice, Abraham luchó una y otra vez con esta pregunta: ¿estoy dispuesto a creer en la habilidad de Dios para hacer lo que ha prometido sin mi ayuda? Sí, Abraham está luchando con esa pregunta. ¿Puedo creer en la habilidad de Dios de cumplir lo que ha prometido sin mi ayuda? Abraham sigue metiendo las manos en las promesas de Dios para hacerlas cumplir. Y siempre que lo hace, pues echa las cosas a perder. No les sale bien. Sí, le ha costado confiar plenamente en Dios. Pero Abraham ha ido aprendiendo también. Hemos visto las dos cosas, que Abraham ha crecido en su fe, pero también tiene ciertas luchas todavía. Abraham parece bastante a nosotros, ¿verdad? Entonces la pregunta en este momento es, ¿pasará Abraham la prueba? Dios le está poniendo una prueba. ¿Pasará Abraham la prueba? Él no sabe que es una prueba, ¿verdad? Nosotros sí. El texto nos dice desde el inicio. Y muchas veces pues es así, cuando Dios pone a prueba, el que está recibiendo la prueba no sabe que es una prueba, ¿verdad? No es que te avisa, como 2 o 3 veces al año aquí en Oaxaca prueban la alarma sísmica, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El día anterior y en la mañana anuncian en la radio, en la tele, en redes sociales, en las escuelas, por todas partes te dicen, oye, a las 11 va a haber una prueba, un simulacro, y va a sonar la alarma sísmica y te estamos diciendo para que no se asusten, ¿verdad? Va a parecer que viene un sismo, pero no es así, es una prueba nada más. Bueno, no sucede así con Dios, que nos avisa, oye, viene una prueba, ¿sí? No dice, oye, esto que estoy mandando a tu vida, lo que estás a punto de pasar, realmente no se preocupe, todo va a salir bien, te estoy probando solo para que entiendas, ¿no? Que esa es una prueba. No. Y aquí es donde quiero recordarnos, hermanos, que lo que Dios hizo con Abraham lo sigue haciendo hoy. Dios todavía prueba, nos pone a prueba en nuestra vida, en nuestra fe. No de la misma manera, ¿verdad? De eso podemos estar seguros, gracias a Dios, porque es una prueba bien fuerte. Pero Dios nos prueba, Dios quiere ver algo en nosotros. Como igual que con Abraham, es para probar y demostrar la veracidad de algo en nuestra vida. Sí, todavía da pruebas Dios. Nos pide Dios todavía caminar a lugares difíciles en nuestra vida. Dios permite circunstancias así, igual que le permitió a Abraham. Cuando obedecer te cuesta, ¿verdad? Esa es una obediencia costosa en la vida de Abraham. Y cuando obedecer te cuesta, es ahí donde demuestras que eres verdaderamente hijo de Dios. Tu respuesta en esas pruebas demuestra que verdaderamente eres o no eres hijo de Dios. Y no lo sabemos, ¿verdad? El texto no lo dice, pero ¿será que Abraham, ya que había llegado Isaac, el hijo que tanto habían esperado, que todo su mundo estuvo envuelto en ese niño? Es posible, ¿no? Que confiaba, dependía más en Isaac que en Dios mismo, ¿sí? No le podemos culpar, ¿no? El texto no lo dice, pero es posible que mientras Abraham tenía algo tangible en sus manos, este niño, esta evidencia de las promesas de Dios, que estuvo bien, ¿verdad? Pero confiar
en la pura palabra de Dios sin evidencia alguna, no, hasta ahí no, ¿verdad? Eso ya le costaba. Entonces Dios quería probar, ¿vas a confiar en mi palabra cuando se borra de tu vida la única evidencia que tienes de que mis promesas se van a cumplir? ¿Sí? Y también es interesante porque, por una parte, en la vida de Abraham, seguir a Dios, estar en ese pacto con Dios le ha beneficiado de cierta manera. No lo podemos negar. Le ha traído riqueza, ¿verdad? Es un hombre muy rico. Le ha traído protección a su vida. Dios le ha protegido una y otra vez. Le ha traído el respeto de reyes y de personas importantes, como hemos visto en varias ocasiones en el capítulo anterior. Pero ahora Dios le está pidiendo que ponga sobre el altar a su hijo, lo que más valor tenía para Abraham, lo que más atesoraba. Entonces la prueba es esta. Abraham, ¿en quién realmente confías? ¿Qué realmente tiene el máximo valor en tu vida, Abraham? Es que Dios, hermanos, Dios es Dios. Y Él requiere que nuestro mayor tesoro sea Él. ¿Sí? Dios pide hoy la misma fe de nosotros, la misma que pedía de Abraham, el mismo compromiso, la misma disposición de entregar todo. Entonces, seguimos con la pregunta, ¿pasará Abraham esta prueba? ¿Pasaría usted la prueba? ¿Verdad? Nos podemos preguntar eso, ¿pasaría yo esa prueba? ¿Qué harías si Dios te pidiera algo equivalente en tu vida hoy? Algo que parece totalmente irracional. Dices, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo responderías? ¿Sí? ¿Estás preparado para la prueba? ¿Has sido ya probado de esta manera? Es posible que ya has pasado una de esas pruebas, ¿verdad? Cuando sabes que por obedecer a Dios vas a perder algo muy importante en tu vida. Quizás tu trabajo, quizás un amigo. Que obedezco a Dios y hago lo que Dios me está pidiendo, yo sé que voy a perder esta amistad, ¿verdad? O quizás la posibilidad de una relación con una persona que te gusta, pero tú sabes que esa persona no ama a Cristo. ¿No? Tal vez es perdonar una persona que te ha lastimado profundamente y tú sabes, si yo obedezco a Dios, si yo hago lo correcto, eso implica soltar eso que estoy trayendo aquí. Eso implica soltar la satisfacción de ver la venganza, de que Él pague por lo que me hizo. Sí, tal vez es perder el respeto y amistad de tus cuates, ¿verdad? Porque pues tú has tomado la decisión que por obedecer a Cristo ya no puedes hacer las mismas cosas con tus amigos. Ya no vas a ir a tomar con ellos. Ya no vas a reír de sus chistes, ¿sí? Separar de todo esto va a implicar que ya no te respetan, que ya se burlan de ti. Y eso te va a costar, ¿sí? Cuando obedecer te cuesta, como ya dije, cuando obedecer te cuesta, es ahí cuando se evidencia que eres hijo de Dios. Esa es la prueba que Abraham está pasando. Y es la prueba que todos nosotros de alguna manera vamos a pasar también. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ganar en la vida de Abraham? ¿La obediencia a Dios o su amor por su hijo? Bueno, esto nos lleva ahora a la siguiente sección, que se llama preparación y viaje. Ahí está todo el bosquejo, preparación y viaje. Y en esta acción que vemos, Dios le da su instrucción y vemos que Abraham responde. Y en esa acción
Vamos a ver de inmediato que Abraham le está diciendo a Dios, Señor, ¿me puedes quitar lo más valioso de mi vida, lo que más atesoro, y aún así yo te voy a servir? Me lo puedes quitar y aún así yo te voy a obedecer. Esa es la respuesta de Abraham. Lo que vemos es que Abraham se levanta muy temprano, muy de mañana, dice, y entonces vemos que su obediencia no tarda. Rápidamente Abraham está levantando, vamos a cumplir con lo que Dios ha pedido, comienza a preparar para el viaje, empieza a cargar sus animales con leña, llamar a sus siervos, trae todas esas cosas para hacer el sacrificio, el holocausto que Dios está pidiendo. Entonces, Abraham está yendo, preparando a ir con todo lo necesario para cumplir justo lo que Dios le había pedido, hacer un sacrificio. Sabemos que en la adoración a Dios, un sacrificio representa la consagración a Dios, representa que la persona ha entregado su vida a Dios, adora a Dios, y obviamente la muerte del animal también expía o satisface el pecado de aquel que ofrece el sacrificio. Ya hemos visto eso en la vida de Abraham. Abraham ya ha ofrecido sacrificios en la narrativa, entonces él entendía bien la idea de hacer un sacrificio. Y si Dios le hubiera pedido sacrificar una oveja o un toro, pues no le habría parecido extraño. Pero seguramente mientras Abraham estuvo haciendo los preparativos para el viaje, seguía dando vueltas en su cabeza, pero ofrecer a mi hijo, señores, ¿es en serio? ¿Cómo es posible? Bueno, vemos en versículo 3 que son 3 días de viaje, ¿verdad? El lugar, esta tierra de Moriah, le queda 3 días de donde vive Abraham. Entonces, tiene 3 días de viaje para llegar a ese lugar donde Dios le había dicho. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces en ese viaje preguntaba Abraham? ¿Cuántas veces en esos 3 días deseaba Abraham volver a su casa, cuidar de su hijo, amarlo, inventar algo y decirle a los siervos, ¿sabes qué? Siempre no, vamos a casa, ¿no? ¿Cuántas veces deseaba eso? 3 días. Isaac estuvo muerto en la mente de Abraham. Un comentarista dice, es bien tremendo, en este momento Dios parecía ser el peor enemigo de Abraham. Imagínense, ¿has estado ahí? Cuando sientes que Dios casi es tu enemigo. Dios, ¿cómo es posible que permites esto en mi vida? Señor, estás arruinando todo lo que yo soñaba en mi vida. Dios, esto que estás permitiendo no es para nuestro bien. Dios, estás obrando en mi contra. A lo mejor has estado ahí. Pero Abraham, el padre de la fe, ya sabía mejor. Abraham ya conocía a su Dios. Ya llevaba Abraham décadas viendo la fidelidad de Dios, viendo a Dios cumplir sus promesas. Abraham llevaba viendo décadas la fidelidad de Dios y las mismas décadas viendo a dónde le llevaba cuando quería hacer las cosas por su propio entendimiento. Entonces, ¿qué hace Abraham? Dice, no, mejor obedezco a Dios. Él sabe mejor que yo. Abraham hace lo que Dios le pide. Está dispuesto a hacer todo lo que Dios le ha pedido. Lleva el cuchillo, lleva la leña y lleva a su hijo. Y eso nos lleva a obediencia cumplida en versículos 5 a 10. Y vemos que pues en esa parte la narrativa procede de manera muy rápida. En versículo 5 ya han llegado a la tierra de Moriah, al lugar indicado. Y el versículo 5 es interesante porque mira lo que dice. Abraham dice a sus siervos, ustedes se quedan aquí, vamos a ir a adorar el muchacho y yo y volveremos a ustedes. Noten lo que no dijo y volveré a ustedes. No, dice volveremos a ustedes, lo dice en el plural, ¿sí? O sea, Abraham está diciendo, yo y el muchacho vamos a subir y yo y el muchacho vamos a bajar al ratito. Hebreos nos dice, Hebreos 11, que
a pesar de todo lo que estaba en la cabeza de Abraham, el temor, seguramente los terribles nervios de pensar en lo que tenía que hacer, seguramente tenía todo esto, pero Hebreos nos dice lo que estaba pensando Abraham en ese momento. Y dice que Abraham consideró que Dios era poderoso para levantarlo a Isaac aún de entre los muertos. O sea, Abraham subía la montaña pensando que si el chavo muere, Dios lo va a resucitar. Eso es lo que estaba pensando, porque Dios va a cumplir sus promesas. Abraham tenía esa fe. Si su nacimiento de Isaac fue un milagro, pues Dios lo puede hacer otra vez, resucitándolo de la muerte. Abraham tuvo una fe que creía en la promesa de Dios. ¿Cuántas veces nuestra respuesta a las promesas de Dios es, bueno, yo sé lo que Dios dice, pero no sé. No sé si me quiero arriesgar. Mejor buscamos un plan B. Abraham ya conocía a su Dios. Abraham estaba diciendo, no, ¿sabes qué? Eso no tiene sentido para mí, pero yo conozco a mi Dios. Sus promesas nunca han fallado y hoy no será diferente. Aunque pudiéramos tener una fe así, hermanos. Bueno, continúa la narrativa, continúa lo que yo llamo la subida dolorosa para Abraham, ¿verdad? A ese monte que estaban subiendo. Y imagino a Abraham e Isaac, pues platicando, subiendo el monte ahí, el cerro. Y Isaac, pues como que todavía un poco confundido, ¿verdad? ¿Qué puede significar todo esto? Arrancar de la nada, de la casa, viajar 3 días, ¿qué estamos haciendo? Parece como que traemos todos los preparativos para hacer un sacrificio. O sea, Isaac también entendía la idea de sacrificio, no era algo nuevo, pero como que algo falta, ¿no? Estaba pensando. Entonces lo dice, hace la pregunta Isaac, oye papá, ¿y el animal para el sacrificio? ¿Dónde está? Imaginen cómo caería sobre Abraham esa pregunta. Pensando, ¿cómo le explico? Hijo, que eres tú, ¿no? Tremendo. ¿Cómo respondió Abraham? Versículo 8 nos dice, Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá para sí. Qué afirmación tan significativa, qué afirmación de fe. Dios proveerá su cordero. Bueno, al llegar al monte, muy al estilo de Abraham, como hemos visto, procede en obediencia, ¿verdad? Prepara el altar, amarra a su hijo y prepara a hacer lo impensable. Abraham agarra el cuchillo, levanta el cuchillo, seguramente su mano temblaba, ¿verdad? Sentía que su corazón le iba a explotar en ese momento. Vemos, hermanos, que Abraham tuvo toda la intención de obedecer y cumplir con lo que Dios le había pedido. Estuvo listo para cumplir, tuvo toda la intención de hacerlo. Y versículo 11 viene, pero, ese es uno de esos momentos que yo llamo los pero Dios momentos de la Biblia, ¿verdad? Hay muchos, bueno, no muchos, pero varios momentos muy importantes en las historias de la Biblia que yo llamo pero Dios momentos. Dios entra en escena y todo cambia. ¿Sí? El ángel del Señor llamó desde el cielo, no extiendas tu mano contra el muchacho. No, Abraham, no lo hagas. Ni le hagas ningún daño a tu hijo. Qué momento tan intenso. Solitario allá en la montaña, nadie está ahí, padre e hijo, ¿sí? Qué motivo, ¿verdad? Yo de haber escuchado ese mensaje del cielo, creo que hubiera caído al suelo de los nervios, débil, llorando, riendo, todo a la vez. Increíble. Hasta Hollywood se queda corto, ¿sí? Bueno, ¿qué dice Dios?
ya sé que me temes, Abraham. Ya veo la evidencia de tu fe. Veo que estás dispuesto a perderlo todo. No me retienes nada. No rehusas nada. Me recuerda las palabras de Jesús, ¿verdad? Lo vimos en el discipulado. En Lucas capítulo 14. Jesús dice, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que Dios le acaba de pedir a Abraham. Y Jesús llega y repite la misma idea. Jesús pide una fe de igual manera totalmente rendida. Entonces nuevamente vemos esa gran victoria en la vida de Abraham. Vemos que su fe ha crecido. Vemos que ha madurado Abraham en su fe. Cuando antes Abraham respondía con miedo, cuando respondía manipulando las circunstancias, ahora vemos en esta prueba más difícil de su vida que ha pasado la prueba. Ha respondido Abraham con fe y obediencia. Así siempre se tiene que responder a las pruebas en nuestras vidas, hermanos, con fe y con obediencia. Bueno, en último lugar, vemos que Dios provee. Dios provee. Versículos 11 a 19. Dios provee el sacrificio que pide. Abraham alza sus ojos, ¿verdad? Ve ahí cerca un carnero enredado por sus cuernos en un matorral y lo toman, lo matan y lo ofrecen en el lugar de su hijo. Sí. Y el ángel a Abraham le habla nuevamente, ¿verdad? En versículos 12, 13, 14, por ahí. Dice, por cuanto no me has rehusado tu único hijo. Y luego, ¿qué hace? Le reitera, le repite a Abraham todas las promesas del pacto. Por cuanto no me has rehusado a tu hijo, todo esto va a ser cierto de ti. Versículo 8 dice, esto será porque tú has obedecido a mi voz. Todo esto, todas las promesas se van a cumplir porque tú has obedecido a mi voz. Hermanos, el punto aquí que necesitamos entender es que Dios deleita en nuestra fe. Dios es glorificado cuando nuestra obediencia, que nos cuesta a veces, evidencia que Él es nuestro máximo tesoro. Eso le glorifica a Dios. Dios le dice a Abraham, no has rehusado lo más valioso que tenías. Y ahora vas a experimentar toda mi bendición. Hermano, entiende eso, que siempre estarás en un lugar mejor, de mayor bendición por haberle obedecido a Dios. Cueste lo que cueste, pierdas lo que pierdas, siempre estarás en un lugar mejor, de mayor bendición por haberle obedecido a Dios. Quiero regresar al versículo 14. Versículo 14 dice que Abraham llamó a aquel lugar con el nombre El Señor proveerá. Como se dice hoy, en el monte del Señor se proveerá. Interesante, ¿no? Lo que está en su cabeza. Bueno, es interesante por una parte porque el énfasis en la mente de Abraham está no está en su propia victoria, no en la fortaleza de su fe, no llama el monte el triunfo de mi fe de Abraham, o sea, no tiene nada que ver con él. Dice, el Señor proveerá, ¿sí? Abraham está pensando en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y proveer para su pueblo. Y escuchando todo esto, imagino que ya hay cierto ruido en tu cabeza, ¿verdad? Porque es muy difícil leer esta historia y no notar los paralelos entre el sacrificio, bueno, casi el sacrificio de Isaac y el sacrificio de Jesús, el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Son muchos paralelos muy impresionantes. Y yo creo, bueno, la Biblia no nos dice eso, pero yo creo que de alguna manera
que Abraham entiende que algo sumamente significativo acaba de pasar en este monte, ¿sí? Porque es lo que le pone, ¿verdad? Este lugar será llamado el Señor proveerá. ¿Por qué no le pone el Señor ha provisto? Sino que le pone el Señor proveerá. Yo creo que Abraham está viendo algo en el futuro. Dios va a proveer nuevamente. Y es muy interesante que el único otro lugar en la Biblia que menciona la tierra de Moriah ocurre en 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Único lugar. Y dice que Salomón comenzó a construir el templo, ¿verdad? El templo en lo que sería después la ciudad de Jerusalén, ¿no? Dice Salomón empezó a construir la casa del Señor en el monte Moriah. Entonces, es muy posible, hermanos, que en el mismo lugar o muy cerca de ahí, Dios ofreció a su propio Hijo. ¿Sí? Dios ahí muy cerca a donde estuvo Abraham, Dios no rehusó a su propio Hijo. Cuando el Hijo de Dios estuvo ahí, posiblemente en el mismo monte, no hubo un carnero que tome su lugar. Él era el Cordero de Dios. El mismo Dios que salvó a Isaac, el hijo de Abraham, sacrificó a su propio hijo y su mano no se detuvo ese día. Jesús, el perfecto Hijo de Dios, como dice Isaías, ahí fue herido por nuestras transgresiones, ahí fue molido por nuestras iniquidades, quebrantado fue ahí por nuestros pecados. Pedro dice que Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo, ese es Cristo, por los injustos, esos somos nosotros, para llevarnos a Dios. Cristo murió, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. En ese lugar, hermanos, Dios proveyó un sustituto. Donde proveyó un sustituto para Isaac, en el mismo lugar Dios proveyó otro sustituto, no solo para Isaac, sino para los pecados de todo aquel que cree en él. La salvación, el perdón completo de nuestros pecados, hermanos, que Cristo ganó en la cruz, es nuestro por medio de la fe. No hay manera de comprarla, no hay manera de ganarla, solo se recibe por medio de la fe. Es un don. La fe es un don de abundante misericordia que Dios da, dice la Biblia. Dios da fe, dándonos la capacidad para creer en Él. Y como hemos visto hoy, hermanos, la fe que Dios da, la fe que es don de Dios, siempre va a producir obediencia. No será una fe de palabras nada más, no será una fe vacía. Será una fe de hechos, será una fe de obediencia. Y a veces, hermanos, nuestra fe va a ser probada. Por la misma razón, para comprobar la autenticidad de nuestra fe, para comprobar, para evidenciar que Dios es nuestro mayor tesoro, que estamos dispuestos a perder lo que sea por obedecerle a Dios. Nos va a pasar, hermanos. Así que me gustaría terminar con las palabras de Pedro, van a aparecer aquí en pantalla, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pedro dice de esta manera: les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Amén. Entonces su fe
al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honor en el día de Jesucristo, en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo, a pesar de que nunca lo han visto. Y aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Gloria a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, confiamos en ti. Gracias por tu palabra. Gracias por esta historia. Qué gozo saber, Señor, que en el Calvario, en ese monte, perfecta satisfacción se logró. Jesús, el único Hijo de Dios, satisfizo plenamente la justicia de Dios que nosotros merecíamos recibir. Padre, yo pido que si alguien aquí en este día que no ha recibido el pago por sus pecados, que no ha recibido el perdón de sus pecados, que no ha confiado en Jesús, Señor, que tú obres para suavizar su corazón, concédele el creer en ti, Señor, dale ese don de fe. Padre, puede que haya alguien aquí con una fe vacía, con una fe no viva, una fe que ha hecho una confesión, ha profesado creer en Jesús, pero no está produciendo obediencia. Padre, si hay alguien aquí en esta condición, posiblemente autoengañado acerca de su verdadera condición, llévalo hoy a ti. Llévalo a su Hijo, Señor, para verdaderamente ser su discípulo. Dale la fe verdadera que produce buenas obras y obediencia. Y Padre, cuando venga la prueba en nuestra vida, manténnos firmes, Señor. Manténnos fortalecidos en tu gracia, confiando en aquel que obra para que todas las cosas cooperen para nuestro bien y según su buen propósito, Señor. Gracias, Jesús, te damos. Es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén.